¿Alguna vez has escuchado la historia de un héroe que, a pesar de ser inmortal, sufrió un dolor eterno? Prepárate para descubrir la fascinante vida de Quirón, el centauro que no solo entrenó a los más grandes héroes de la mitología griega, sino que también enfrentó una herida que desafió las mismas leyes de la inmortalidad. En este video, exploraremos cómo el sacrificio y la sabiduría de Quirón lo convirtieron en una figura emblemática de la redención y el crecimiento personal. No te lo pierdas. En el vasto mundo de la mitología griega, donde dioses y héroes libraban batallas titánicas y forjaban destinos, pocos seres lograron trascender tanto como Quirón. A diferencia de los centauros salvajes, conocidos por su naturaleza caótica y brutal, Quirón representaba lo contrario, la sabiduría, la virtud y la nobleza. Nacido de una unión prohibida entre el titán Cronos y la ninfa Filira, este centauro único en su especie no solo fue un mentor incomparable para los grandes héroes de la mitología, como Aquiles, Asclepio y Jasón, sino que también es recordado por su profundo conocimiento en el arte de sanar. Sin embargo, incluso los más sabios y poderosos no están exentos del sufrimiento, y la historia de Quirón se convirtió en una trágica lección sobre el sacrificio y el dolor inmortal. En este viaje, descubriremos cómo Quirón, quien nació marcado por la diferencia, se elevó por encima de su naturaleza para convertirse en un faro de sabiduría y generosidad, y cómo su legado ha perdurado, incluso más allá del tiempo de los dioses. ¿Qué lo hizo tan especial? ¿Qué lecciones enseñó a aquellos destinados a ser leyendas? Y, sobre todo, ¿cómo encontró en su dolor el mayor de los sacrificios? Acompáñanos a desvelar la historia del más sabio de los centauros, Quirón. El origen y nacimiento de Quirón es un relato intrigante que combina elementos de tragedia y misterio. Según la mitología griega, Quirón fue el hijo de Cronos, el titán del tiempo, y la ninfa Filira. La leyenda cuenta que Cronos, para evitar ser descubierto por su esposa Rea, se transformó en un caballo cuando se unió a Filira. De esta unión nació Quirón, quien, debido a la naturaleza de su padre en el momento de su concepción, nació como un centauro, mitad hombre y mitad caballo. A diferencia de los demás centauros, que eran conocidos por ser salvajes y violentos, Quirón era diferente desde el principio. Su madre, horrorizada al ver su aspecto, lo rechazó y pidió a los dioses que la transformaran en un árbol, específicamente en un tilo, para evitar enfrentarse a la realidad de haber dado a luz a un ser con forma de centauro. Abandonado desde su nacimiento, Quirón fue adoptado por el dios Apolo, quien lo crió y le enseñó todo lo que sabía sobre música, medicina, caza y sabiduría, convirtiéndolo en un ser excepcionalmente sabio y virtuoso. Quirón se distingue de los demás centauros en varios aspectos clave, tanto por su carácter como por su origen y su rol en la mitología griega. Estas diferencias lo hicieron único entre su especie. Origen divino y crianza noble, mientras que los centauros comunes eran descendientes de Ixión y Néfele, seres conocidos por su naturaleza salvaje y caótica. Quirón fue hijo del titán Cronos y la ninfa Filira. Además, fue criado por Apolo, dios de las artes, la medicina y la profecía, quien le enseñó las virtudes de la sabiduría, la curación y la justicia. Esto le dio un carácter noble y una perspectiva muy diferente a la de los otros centauros. Carácter pacífico y sabio, a diferencia de los centauros, que generalmente eran descritos como criaturas violentas, impulsivas y entregadas al vino y la lucha, Quirón era sabio, pacífico y de gran autocontrol. Se le consideraba un maestro y guía de héroes, famoso por su inteligencia y bondad. Conocimientos en medicina y artes. Quirón fue un experto en medicina, música, astronomía y caza, habilidades que adquirió bajo la tutela de Apolo y Artemisa. Esta capacidad de sanar y enseñar lo convirtió en un gran mentor de muchos héroes, como Aquiles, Asclepio y Jasón, mientras que los otros centauros carecían de este conocimiento y vivían de forma más primitiva y salvaje. Inmortalidad. Otra diferencia significativa es que Quirón era inmortal, un regalo de su linaje divino. Mientras que los demás centauros podían morir como cualquier ser mortal, Quirón no podía, lo que lo llevó a un destino trágico cuando fue herido accidentalmente por una flecha envenenada. Aunque no podía morir, su sufrimiento era insoportable, lo que lo llevó a renunciar a su inmortalidad en favor de Prometeo. Representación simbólica. En términos simbólicos, los centauros representaban los aspectos salvajes y descontrolados de la naturaleza humana, mientras que Quirón encarnaba la virtud, la sabiduría y el sacrificio, mostrando el lado más elevado del ser humano.
Esta dicotomía subrayaba su rol como maestro de héroes y ser excepcional entre su especie. Quirón es conocido en la mitología griega como el maestro de héroes debido a su rol como tutor y guía de muchos de los más grandes héroes y figuras legendarias de la época. Gracias a sus vastos conocimientos en diversas disciplinas, como la medicina, la caza, la música y la guerra, Quirón fue un mentor incomparable, capaz de moldear a sus pupilos para enfrentar los desafíos más peligrosos del mundo mitológico. Entre los héroes más destacados que fueron instruidos por él se encuentran Aquiles. Quizás uno de los más conocidos, Aquiles fue entrenado por Quirón en las artes de la guerra y la medicina. Bajo su tutela, Aquiles se convirtió en uno de los guerreros más poderosos de la mitología griega, famoso por su participación en la guerra de Troya. Quirón no solo le enseñó a luchar, sino también a dominar sus emociones, preparándolo para su destino. Asclepio. Quirón fue el maestro del arte de la curación para Asclepio, quien más tarde sería venerado como el dios de la medicina. Gracias a las enseñanzas de Quirón, Asclepio adquirió una sabiduría tan vasta en medicina que llegó a tener el poder de devolver la vida a los muertos, lo que provocó la ira de Zeus. Jasón, el líder de los argonautas en la búsqueda del vellocino de oro, también fue entrenado por Quirón. Jasón aprendió no solo habilidades físicas, sino también estrategia y liderazgo, cualidades que le serían indispensables en su aventura con los argonautas. Hércules, aunque la relación entre Hércules y Quirón fue más corta que la de otros héroes, también fue influenciado por el centauro. Hércules, conocido por su fuerza y temperamento, respetaba la sabiduría de Quirón, quien le enseñó control y la importancia de la justicia, cualidades esenciales para sus 12 trabajos. Perseo, el héroe que derrotó a la gorgona Medusa, también fue uno de los discípulos de Quirón. Perseo aprendió a utilizar la astucia y la inteligencia para superar los retos que encontraría en su camino, enseñanzas fundamentales en su éxito contra Medusa. A lo largo de su vida, Quirón no solo formó a grandes guerreros, sino también a líderes y sanadores, convirtiéndose en una figura clave en la educación de las futuras leyendas de Grecia. Su capacidad para transmitir conocimientos no se limitaba a la guerra, sino que abarcaba todos los aspectos de la vida, preparando a sus alumnos no solo para la batalla, sino también para ser virtuosos, justos y sabios. La herida inmortal de Quirón es uno de los aspectos más trágicos y emblemáticos de su vida, una paradoja que define su destino como un ser inmortal que sufre eternamente. Este episodio comenzó durante un incidente en el que Quirón, a pesar de ser inmortal, fue herido con una flecha envenenada por el veneno de la hidra de Lerna, una de las criaturas más mortíferas de la mitología griega. La flecha había sido disparada accidentalmente por Hércules, quien era uno de los héroes entrenados por Quirón. Hércules se encontraba en una batalla contra varios centauros violentos, quienes lo atacaban cuando éste visitaba a su amigo Folo. Durante la confusión, una de las flechas de Hércules, envenenada con la sangre de la hidra, hirió a Quirón en una pierna. Aunque Hércules no tenía intención de lastimar a su mentor, el daño estaba hecho. Debido a su linaje divino, Quirón era inmortal y no podía morir, pero la herida resultó ser incurable. El veneno de la hidra causaba un dolor indescriptible que ni siquiera los vastos conocimientos médicos de Quirón pudieron aliviar. La ironía de su situación es que, a pesar de ser un maestro en el arte de curar, no pudo sanar su propia herida. El sufrimiento físico se volvió insoportable para Quirón. Aunque era inmortal y no podía morir, el dolor lo atormentaba continuamente. Esto lo llevó a una encrucijada en la que, a pesar de su sabiduría y fuerza, deseaba liberarse de su agonía. Finalmente, Quirón tomó la decisión de renunciar a su inmortalidad. En un acto de sacrificio y compasión, ofreció su vida a Zeus a cambio de la libertad del titán Prometeo, quien estaba encadenado y sufriendo eternamente como castigo por haberle dado el fuego a la humanidad. Zeus aceptó este sacrificio, permitiendo que Prometeo fuera liberado y otorgando a Quirón la liberación de su dolor a través de la muerte. En reconocimiento a su sabiduría, bondad y sacrificio, Zeus colocó a Quirón entre las estrellas, transformándolo en la constelación de Sagitario. Así, su legado como el centauro sabio e inmortal que sufrió por la humanidad y renunció a su inmortalidad, se eternizó en el cielo. La herida inmortal de Quirón es una poderosa metáfora sobre el sacrificio y el dolor. A pesar de su estatus divino, Quirón experimentó el sufrimiento humano de manera más intensa que muchos mortales, pero su historia también nos muestra la nobleza de su carácter, ya que eligió la compasión y el sacrificio por el bien de los demás antes que su propio bienestar.
el sacrificio y la redención son temas centrales en la vida de Quirón, y su historia refleja de manera poderosa estos conceptos. A lo largo de su vida, Quirón fue un ser dedicado al bienestar de los demás, enseñando y guiando a los héroes más grandes de Grecia. Sin embargo, su destino culminó en un sacrificio personal que lo inmortalizó no solo como un sabio, sino también como un ser profundamente compasivo. Cuando Quirón fue herido accidentalmente por Hércules con una flecha envenenada, comenzó a sufrir un dolor interminable. Aunque era inmortal, el veneno de la hidra le causaba un tormento constante, y debido a su naturaleza divina, no podía morir. A pesar de ser el maestro del arte de curar, ni siquiera Quirón, con todo su conocimiento, pudo sanarse a sí mismo, lo que lo dejó atrapado en un estado de agonía eterna. Esta situación lo colocó en una encrucijada entre su inmortalidad y el sufrimiento insoportable. A pesar de su sabiduría y paciencia, Quirón, que siempre había vivido para el beneficio de los demás, decidió hacer un último y gran sacrificio para encontrar la paz. Quirón, consciente de que no podía continuar viviendo con tanto dolor, ofreció un sacrificio trascendental: renunciar a su inmortalidad. En un acto de compasión y altruismo, pidió a Zeus que le permitiera morir a cambio de liberar al titán Prometeo, quien sufría un castigo eterno por haber desafiado a los dioses y entregado el fuego a los humanos. Zeus aceptó esta propuesta, permitiendo que Prometeo fuera liberado de su tormento. Quirón, a cambio, fue liberado de su dolor mediante la muerte, un destino que había buscado para poner fin a su sufrimiento. En este acto, Quirón no solo encontró su propia liberación, sino que también salvó a otro ser, reafirmando su carácter noble y desinteresado. El sacrificio de Quirón no pasó desapercibido para los dioses. Su decisión de renunciar a su inmortalidad por el bien de otro lo elevó a un nivel superior de virtud. Como recompensa por su sacrificio, Zeus lo honró al colocar su figura en el cielo, transformándolo en la constelación de Sagitario. De esta manera, su memoria fue inmortalizada en los cielos, donde continúa siendo un símbolo de sabiduría, sacrificio y redención. El acto final de Quirón no solo lo redimió de su sufrimiento, sino que también lo convirtió en un modelo de altruismo y nobleza. Su historia nos enseña que el sacrificio por el bien de los demás puede ser un camino hacia la redención y que, incluso en el dolor más profundo, es posible encontrar un propósito más elevado. Quirón ha dejado una huella significativa en la astrología y en la cultura moderna, expandiendo su influencia más allá de la mitología griega tradicional. Su presencia y simbolismo continúan resonando en diversos campos y medios. En astrología, Quirón es conocido como el sanador herido y es considerado un asteroide o planeta enano que simboliza el proceso de sanación y las heridas emocionales profundas. Su ubicación en una carta natal puede ofrecer información sobre áreas de vida donde una persona puede experimentar dolor o desafíos, pero también donde tiene el potencial de encontrar la curación y el crecimiento personal. Las interpretaciones astrológicas de Quirón incluyen heridas y vulnerabilidades. Quirón se asocia con heridas emocionales o psicológicas que pueden no ser visibles a simple vista. Estas heridas a menudo tienen su origen en experiencias tempranas de vida o en patrones heredados, y pueden influir profundamente en la forma en que una persona maneja el sufrimiento y la vulnerabilidad. Proceso de sanación. La posición de Quirón en la carta natal puede indicar cómo una persona puede abordar y sanar sus heridas. Este proceso de sanación a menudo implica enfrentar y comprender las fuentes de dolor y transformar estas experiencias en sabiduría y empatía. Capacidad de ayudar a otros. La influencia de Quirón también puede reflejar el deseo y la habilidad de una persona para ayudar a los demás a superar sus propias heridas. Aquellos con una prominente influencia de Quirón pueden ser sanadores, consejeros o guías espirituales que utilizan sus experiencias personales para asistir a otros en su proceso de curación. En la cultura moderna, Quirón ha sido reinterpretado y referenciado en diversas formas de arte y medios, reflejando su papel como símbolo de sacrificio, sabiduría y transformación. Quirón ha sido mencionado en varias obras literarias y cinematográficas, a menudo representando al sabio mentor o al ser que, a pesar de sus propios sufrimientos, ofrece guía y apoyo a otros personajes. Su historia de sacrificio y redención resuena en narrativas que exploran temas de autoayuda y sanación. En la música y el arte, Quirón ha sido una fuente de inspiración para temas relacionados con la curación y el crecimiento personal. Su figura se ha usado para simbolizar la capacidad de superar adversidades y transformar el dolor en fortaleza. Psicología y espiritualidad. En el ámbito de la psicología y la espiritualidad,
Quirón es a menudo utilizado como un arquetipo para explorar el proceso de sanación interior. La idea de que nuestras heridas más profundas pueden ser fuentes de gran sabiduría y empatía se refleja en prácticas terapéuticas y enfoques de crecimiento personal. En la astrología contemporánea, Quirón ha ganado relevancia en los horóscopos y estudios astrológicos como una herramienta para el entendimiento de las dinámicas internas y la autoexploración. Su influencia es considerada en el contexto de la autoaceptación y la transformación personal. En resumen, Quirón sigue siendo una figura poderosa en la cultura moderna, no solo como un mito de la antigüedad, sino como un símbolo perdurable de la capacidad humana para enfrentar y superar el sufrimiento, transformando las heridas en oportunidades de crecimiento y sanación. En conclusión, la figura de Quirón, el centauro sabio y el maestro de héroes, se erige como un símbolo perdurable de sabiduría, sacrificio y redención en la mitología griega. Su vida y legado ofrecen lecciones profundas sobre la capacidad humana para transformar el dolor en fortaleza y el sufrimiento en una fuente de enseñanza y compasión. Quirón no solo soportó un dolor inmortal debido a su herida, sino que también eligió renunciar a su propia inmortalidad para liberar a otro ser. Su sacrificio destaca la nobleza del carácter y la capacidad de encontrar propósito en el sufrimiento, mostrando cómo el altruismo puede llevar a la verdadera redención. Como maestro de héroes, Quirón impartió conocimientos que iban más allá de las habilidades físicas, abarcando la medicina, la sabiduría y la justicia. Su papel como mentor refleja la importancia de guiar y formar a los demás con un enfoque en el desarrollo integral y el crecimiento personal. El impacto de Quirón se extiende a la astrología y la cultura contemporánea, donde su arquetipo del sanador herido continúa inspirando a personas en su búsqueda de sanación y autoentendimiento. Su historia sigue siendo relevante, ofreciendo una perspectiva sobre cómo enfrentar y superar las adversidades. En definitiva, la figura de Quirón nos recuerda que, aunque el sufrimiento es una parte inevitable de la existencia, es posible transformar esas experiencias dolorosas en oportunidades para el aprendizaje y la enseñanza. Su legado como el maestro de héroes y el sanador herido proporciona una profunda reflexión sobre la capacidad humana para enfrentar desafíos y encontrar un propósito mayor en nuestras vidas.